Continuamos viendo un ejemplo de programa de Rapid, un ejemplo de programa no muy complejo, sencillamente un ejemplo de cómo se estructurar un programa. Se trataría de una célula robotizada de este tipo. Nosotros vamos a hacer en la práctica seguidos otro tipo de célula más compleja si cabe, en la cual el robot va retirando de una cinta transportadora aquellas piezas que sean identificadas como defectuosas. Con una cámara de inspección le dará una señal al robot para indicar que la pieza está defectuosa, y entonces el robot la coge y la retira y la suelta en el cajón de desecho. Por lo tanto, tenemos la cinta transportadora, el robot con su pinza, el cajón de desecho y la entrada de estos sensores de aquí. El robot se encuentra en la posición de espera hasta la llegada de la señal, indicando dicha señal que hay una pieza defectuosa sobre la cinta transportadora. El robot entonces para la cinta, coge la pieza y la deposita en el almacén de piezas defectuosas, así sencillamente. Y entonces de nuevo el robot vuelve a poner en movimiento la cinta y vuelve a su posición inicial. Es decir, es un ciclo bastante simple, ¿no? El robot pone en marcha una cinta, recibe una pieza de señal defectuosa, va por la pieza, la suelta en el cajón, vuelve a activar la cinta y se queda en espera. Entonces hay que definir las variables, en este caso la variable toolData, herramienta, y una variable que pone aquí de tipo loadData, dato de carga. Nosotros no vamos a trabajar con eso, pero bueno, sencillamente que establece la carga del objeto que va a llevar. toolData pues tiene esos datos, un tipo booleano que define si el robot sujeta a la herramienta o no la sujeta, un tipo frame que indica el sistema de coordenadas, posición del TCP de la herramienta, la muñeca del robot, X y Z, es decir, serían estos datos que se especifican aquí. Este dato como tipo bool, este dato como posición del TCP, etcétera. Y un tload que sería la carga de la herramienta, es esta parte de aquí, desde aquí, este corchete hasta el final. Esto ya sabéis cómo lo definimos, por lo tanto nosotros cuando vayamos a definir una herramienta no tenemos que meterlo aquí con tecleando ni nada, simplemente definimos de la forma que ya conocemos cómo se define la herramienta. Son los datos del encabezado, las variables, por ejemplo, una variable de señal de salida que sería la activación de la pinza, otra variable de señal de salida que sería la activación de la cinta, una variable señal de entrada que indica la pieza defectuosa, y una variable de señal de entrada que va a señalar la terminación del programa. Entonces, bueno, pues se definen las posiciones. Aquí solamente habla de una posición, aunque luego en el programa, en este ejemplo, habla de varias posiciones y la pone como con asterisco. Pero bueno, aquí define solamente una posición, pero que en realidad había que definir varias para hacer este trabajo. En este caso, un drop target, que sabéis que el drop target pues tiene todas esas opciones: la posición X y Z, la orientación de la herramienta, la configuración de los ejes y por último los ejes externos, que son estos números aquí en hexadecimal, que bueno, como no hay ejes externos, es este el valor correspondiente. Nuevamente vuelvo a decir que al definir un punto de trabajo no es necesario que nosotros metamos conscientemente todos estos valores, sino simplemente llevamos el robot a la posición o definimos el punto de trabajo del rob target de manera virtual, y esos datos entran de una forma automática. Para hacer el programa hay que establecer una serie de rutinas de control, por ejemplo, control coger pinza, procedimiento coger, procedimiento dejar, cerrar pinza, esperar un tiempo, abrir pinza, esperar un tiempo, indicar con esta instrucción que la pieza está cogida o que no está cogida. Son instrucciones que este grip load que no hemos visto, pero bueno, no lo considero tampoco esencial, simplemente es una instrucción más de las muchas que tiene el lenguaje Rapid, que especifica si una carga está cogida o no está cogida. La rutina de coger la pieza sería mover a una posición, move J, move L, bueno, distintas posiciones. Veis que aquí pone asteriscos porque realmente aquí en este programa no se especifica
la posición, habría que indicar a qué posiciones va para la opción de coger la pieza. Sí que hay comentario aquí en cada instrucción para que lo veáis un poco cómo va. Movimiento en articulaciones con poca precisión, que es lo que especifica MOUJ, y luego los movimientos lineales. Cuando vosotros vais a hacer movimientos tenéis que tener muy claro que no siempre se puede hacer un movimiento lineal de un punto a otro, porque el movimiento lineal significa un movimiento en línea recta. Y entonces, a no ser que específicamente queramos hacer realmente ese movimiento lineal, a veces vamos a tener que hacer el movimiento por ejes. El MOUJ, que es movimiento por articulaciones, hay veces que realiza movimientos caóticos. Es decir, para ir de un punto que parece que está un punto muy cerca de otro, a lo mejor hace un movimiento raro con el eje para ponerse en ese otro punto. Y es porque el sistema entiende que para llegar de ese punto a ese hay una manera más eficiente de poner los ejes. Corregir esos movimientos caóticos se hace cambiando la orientación correspondiente de los puntos y de la configuración del robot. Mediante prueba y ensayo podemos hacer que con un movimiento de ejes se haga un movimiento racional de un punto a otro y no tenga que hacer una danza ahí. Es cuestión de trabajar con la orientación de los dos puntos y la configuración de ejes. Bueno, en cualquier caso, habría una rutina de coger pieza, que es una rutina de movimientos. Habría una rutina de dejar piezas. Habría otra rutina, que este programa establece una rutina simplemente para ir a la posición de espera. Lo plantea como rutina, simplemente es un movimiento, pero bueno, por ejemplo, poner el robot en posición inicial. Y luego estaría el programa principal, el main, que lo que hace es, primero, ir a posición de espera, es decir, ejecuta este procedimiento. Y luego, mientras la señal de entrada terminar está en 0, es decir, no hemos dado señal de entrada terminar, hacer esta opción. Es decir, si sale una pieza defectuosa, entonces activar cinta, es decir, la entrada activar cinta la ponemos a 0, es decir, paramos la cinta, ejecutamos la rutina coger pieza, que ya habíamos declarado antes, ejecutamos la rutina de dejar pieza, que ya habíamos declarado antes también, y activamos la pinza y después vamos a posición de espera. Es que trabajando y creando subrutinas de manera racional, el programa main se convierte en algo trivial, básicamente, que es lo que yo quiero que hagáis con todos estos programas que os estoy planteando. Y no me metáis todo el mogollón toda la complejidad del programa en la rutina main. Hacedme sus rutinas y que el programa principal main sea un programa de ir a una rutina y a otra y sea un programa sencillo. Así os salen diagramas de flujo sencillos. ¿Vale? Aprovechamos que estamos trabajando con un lenguaje de alto nivel para que hagamos un programa sencillo, un diagrama de flujo sencillo. ¿Vale? Y, por ejemplo, en la práctica 5.1, que es escribir mi nombre y luego escribir ciclo formativo de grado superior ahí, pues crear rutinas, primero de letras y luego de nombres. Entonces, mientras que la entrada tal sea activado, si está activado esta opción, pongo escribir nombre y después escribir ciclo superior. Si no está activado esa entrada, pues no escribo nombre y solamente escribo ciclo superior. Pero que sería un diagrama de flujo muy sencillo. Y quiero que cuando hagáis vuestros programas aprovechéis esta circunstancia. Penséis en el diagrama de flujo, no ya como pensáis con el robot Mitsubishi, que es más complejo ya que no tiene subrutinas o las subrutinas son más difíciles de plantear y las instrucciones son más básicas, sino un diagrama de flujo en el cual pongáis en una operación lo suficientemente compleja. Escribir el nombre y ya está. Y eso será una rutina que tendrá multitud de movimientos y tal por letra y demás. Pero donde está la complejidad del control del flujo del programa, que es el programa en la rutina main, ahí quiero que lo hagáis simple, para que no nos perdamos con los movimientos y demás. Ese es el planteamiento que yo os he querido mostrar con este ejemplo. Visto esto, que habríamos terminado aquí la unidad 6, voy a añadir un apéndice que está en la unidad. Me parece que este no lo tengo colgado en Drive, no sé si lo tengo colgado en Drive, pero bueno, aquí quedará grabado en vídeo, en todo caso, intentaré colgar en Drive. Es de cara a cómo hacer el posicionamiento en palet con este robot y en general con cualquier robot
a partir de una posición inicial. El posicionamiento en palé con el robot Mitsubishi lo hemos hecho a partir de 4 posiciones, una definición del palé por filas y columnas, y luego sencillamente cargar y que el programa se encargue de calcular la posición que yo le doy según una fila y una columna. Aquí lo tenemos que razonar de distinta forma. No existe una utilidad tipo palé en este lenguaje. Entonces tenemos un poco que organizarnos. Yo voy aquí a daros unas ideas de organización para que el diagrama de flujo que hemos utilizado para llenar y vaciar palets en el otro robot pueda de algún modo servirme también para este. Y no tengo yo que grabar todas las posiciones. Ni siquiera en este caso voy a trabajar grabando 4 posiciones, sino solamente una. La que consideré como primera posición. Entonces, bueno, aquí está definido un palet como un objeto que tiene un número de posiciones establecidas hasta en 3 dimensiones. Nosotros en el programa vamos a trabajar con 2 solamente, pero se podría hacer también con un palet de 3 dimensiones, X, Y y Z. Entonces la idea es relativamente sencilla, que voy a desarrollar aquí. Es, a partir de la posición inicial, contemplar un desplazamiento en X por pieza, un desplazamiento en Y por pieza y un desplazamiento en Z por pieza. Entonces, según la fila que tengamos, pues multiplicaremos por ese desplazamiento. De algún modo, si tenemos la fila 3 y el eje X está en las filas, lo que nosotros llamamos filas, pues habrá que multiplicar ese desplazamiento por 3 para saber la posición. Y esa es un poco la estrategia que se va a emplear, ¿vale? Entonces, se considerará el tratamiento de forma que a partir de unos datos de configuración, el programa de un robot o posicionador pueda recorrer de forma eficiente todas y cada una de las posiciones de dicho palet. En la imagen podemos ver lo que sería un palet de 2 dimensiones, X e Y, siendo fácil de imaginarlo en 3, ¿no? Por lo que vamos a ver ahora. Yo he querido poner aquí ahí los ejes X e Y, tal y como están puestos en la estación que tenemos en el robot. Veis que el eje X está en dirección de la cabeza del robot hacia la base, en aquella dirección. Y el eje Y está en esta otra dirección, que es como lo contempla también este robot, para que no nos perdamos de vista. Entonces, parámetros de configuración. Vamos a establecer una serie de parámetros o variables que faciliten el cálculo del posicionamiento. Por ejemplo, el eje X, el eje Y y el eje Z, que es como lo hemos descrito. En esa dirección. Podemos hablar de filas, columnas, como nos dé la gana, pero para no perdernos en filas y columnas podemos decir direcciones en X y direcciones en Y. Y eso será ya algo concreto. Pues yo puedo llamar a aquellos filas y a estos columnas, o viceversa. Pero para que no nos perdamos, pues unas serán las filas, por ejemplo las X que puedan ser las filas, y las Y que sean las columnas, dependiendo de cómo queréis rellenarlo. Empezaremos por la coordenada inicial, X0 y 0. ¿Vale? Que lo tenemos ahí, según está puesto en la imagen, arriba a la izquierda, de la primera posición. Esa sería la posición que tendríamos que coger online. La posición primera. Esa la hay que coger. Luego, por supuesto, habrá que coger una en medio más o menos del palé para ir desde el medio del palé que le sirva para todas. Porque no voy a coger una posición luego elevada para cada una de ellas. Porque, bueno, podría poner un desplazamiento también. Sí, se podría trabajar eso también. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a fijarnos en las posiciones del palé, no las posiciones de aproximación. NX y NY será un número que indicará la última posición X y la última posición Y. Es como si dijéramos el número de filas y el número de columnas. ¿Vale? Será un dato que necesitaremos. Empezando por la 0. Así, por ejemplo, en este ejemplo tendremos pues 0, 1, 2, 3, 4, que NI sería 4. Porque si este es el eje Y, el eje horizontal, este es el eje Y. Si empezamos por la 0 sería 0, 1, 2, 3, 4. Ahí NI sería 4 en este dibujo, si empezamos por la 0. Y NX pues también sería 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? 0, 1, 2 y 3, perdón, sería 3. NX sería 3. ¿Vale? Pues eso sería el número NX. Luego vamos a ver qué hacemos con todo eso. Pero NX y NY, para que nos podamos no perder de vista, sería lo que serían las filas y las columnas. O las columnas y las filas, sería igual. Pero yo lo quiero poner en X y Y para que no sea variable.
para que sea siempre lo mismo. Luego otro dato que vamos a necesitar es el desplazamiento, por supuesto, de X y de Y, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Fijaros aquí que está representado en la figura lo que sería el desplazamiento en X. Lo he puesto en una sola, pero sería homogéneo en todas. Si el desplazamiento en X no fuera igual, entonces no estamos hablando de palet, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un sistema paletizado que los desplazamientos son iguales en X y el desplazamiento en Y lo tenemos aquí. Y luego, el número de posición concreta en el eje X y en el eje Y. Lo que me daría el valor del cálculo de la posición, el PA paleta 7 o ese tipo de cosas. Lo voy a llamar X sub Y e Y sub Y. El número de posición en el eje X y en el eje Y, el que sea, al que yo quiera ir. El número de posición, por ejemplo, este que estoy señalando ahora, XY sería 1, porque empezamos por 0. Y sub Y sería 2. 0, 0, 1, 2. Voy a poner esto. Digo, esta posición de aquí. Y sub Y, para esta posición, sería el 1. Perdón, el 2. El Y. 0, 1 y 2. Y X sub Y sería el 1. 0 y 1, ¿vale? Estos serían los datos Y sub Y y X sub Y. De una posición cualquiera, perdón, no he dicho de la posición a calcular. La posición a calcular será la coordenada X y la coordenada Y, y ya está. El valor de coordenada. Que al final hay que hacer el cálculo para decir, vete el robot al punto X, Y y Z será 0. Si hubiera una Z también habría que sacar un NZ, un Z0, un DZ, en fin. Vamos a poner un palet en 2 dimensiones. Estas indicaciones que estoy dando yo son indicaciones de carácter genérico que servirán para 2, 3 dimensiones y para este robot y para cualquier robot. Entonces, con esas consideraciones, la cuestión es calcular en cada momento la coordenada X y la coordenada Y, también la coordenada Z en su caso, para cada una de las posiciones X, Y e Y sub Y que vayamos recorriendo nuestro programa. Es decir, X, Y e Y sub Y son posiciones, valores enteros. Y X e Y son coordenadas, que pueden ser números reales. Diferenciamos entre estos 4 últimos valores para no liarnos. X, Y e Y sub Y son valores enteros de fila y columna. Y X e Y es el valor de la coordenada. A lo mejor X sub Y, como hemos dicho esto para antes, la fila y columna sería, si ponemos primero X y luego Y, sería 1, 2. Y a lo mejor la coordenada X es 40,75 y la coordenada Y es 57,46, porque son valores reales de milímetros de situación, que se calculan a partir de X sub 0 y a partir del desplazamiento. Y esa posición se va a calcular utilizando todos estos datos, a partir de los valores iniciales, a partir de el ancho, bueno, esto sería NX y NY, me serviría para el bucle, ir recorriendo el bucle y que al llegar a la última fila terminar, o a la última columna terminar, los valores NI. Pero para calcular la posición voy a necesitar los X0 y 0, los desplazamientos en X y desplazamiento en Y, y el número de fila y el número de columna, para obtener esto. Vamos a ver cómo sería eso. Para cálculos se deben de tener en cuenta durante el recorrido cuáles son las posiciones X e Y que vamos recorriendo. Esas posiciones X, Y e Y sub Y se van recorriendo con los bucles. Aumento fila, entonces X sub Y aumentamos un valor. Aumento columna, entonces Y sub Y aumento un valor. O disminuyo o aumento. Serían, donde pongo X, Y e Y sería esto, la fila y la columna, o la columna y la fila, me da igual. Las coordenadas de la posición inicial y la distancia entre posiciones. Tan fácil como decir que una coordenada X de un punto cualquiera sería igual a la coordenada X inicial más el desplazamiento por el número de desplazamientos. Por ejemplo, si X sub Y es 0, X es igual a X0.
Me pongo ahí. Si x sub i es igual a 1, que sería esto, donde está el cursor, ¿vale? La coordenada de x sería igual a la inicial más diferencial de x, porque es 1 por dx. Si el valor de x, perdón, la posición de x fuera esta, x sub i ahí sería 2, 0, 1, 2. Esta coordenada sería igual a la coordenada inicial, x sub 0, más el desplazamiento multiplicado por 2, que sería este y este. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, esta posición. La coordenada x sería igual a la coordenada x0 más 2 veces el desplazamiento de x. Y la coordenada y sería y sub 0 más 2 veces el desplazamiento de y. 1 y 2. Pregunta, Miguel. ¿El desplazamiento siempre lo vas a contar por 1? Me refiero, siempre cuando tú lo multiplicas siempre lo vas a hacer de 1 en 1. Porque estás teniendo... Hombre, tú harás el recorrido del palé de 1 en 1. Claro, Entonces tú primero, ¿qué pieza vas a poner primero? A esta. Luego, ¿qué quieres? ¿Tirar para allá o tirar para acá? Me da igual, porque aquí sí que no va a haber estorbos. Suponemos que no hay estorbos, es decir, vamos a dejar la pieza verticalmente. No vamos a dejar así. Entonces, suponemos que no va a haber estorbos. Si hubiera estorbos, habría que analizarlo, pero supongo que quiero recorrer así. Esta, luego 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 esta. Entonces ahí tiene que haber un par de bucles parecido a lo que hicimos con el robot para llenar el palé. Por filas, por columnas, esto ya lo tenéis que estudiar vosotros. Último valor de x, sí, pues entonces empezamos con y. ¿Vale? O sea, inicializamos x y pasamos al siguiente y. Y así. Eso tienes que hacer, por eso digo, yo estoy planteando esto para que os sirvan casi los mismos diagramas de flujo. Casi los mismos. Otra cosa ya es el cálculo, pero vosotros sí que tenéis que hacer el cálculo. Si no, no lo tenéis que hacer. Entonces, el cálculo dentro de ese bucle, el cálculo de x, pues será la coordenada inicial más el desplazamiento de x multiplicado por las veces por la posición que tengamos. Por ejemplo, ¿qué desplazamiento de x tendría este de aquí? Pues 2. ¿Qué desplazamiento de y tendría este de aquí? 3. ¿Vale? Y esa es la idea. Entonces, vosotros haréis un poco el recorrido de eso y en cada vuelta tenéis que saber cuál es el xy y cuál es el y para multiplicarlo por el desplazamiento de x o desplazamiento de y sumárselo a x sub 0. Brian. ¿La distancia de y la tenemos que medir o nada? La distancia de y la tenéis que medir. La tenéis fácilmente ahí, es cuestión de coger y sacar el centro. Son círculos y hay que sacar el centro entre círculo y círculo, lo medís y ya está, me da igual. ¿Vale? Eso es fácil. Y la distancia de y igual. No son iguales, tenéis que mirarlo porque no son iguales. Entonces tenéis que coger como posiciones para la práctica que yo voy a plantear la posición inicial y luego los desplazamientos, porque luego los movimientos, para los movimientos y para todo esto, utilizando esos desplazamientos, bueno, pues ya tenéis las coordenadas, la x y la y. Entonces sería cambiar el valor y poner, serían dos variables, x e y, y luego mov l, x, y, la variable z, que ya no es variable porque sería la misma para todas, un número, y de esa forma iríamos cogiendo las distintas posiciones, los distintos movimientos. ¿De acuerdo? Y con esto más o menos quería terminar lo que es la unidad de trabajo, porque ahora quiero plantear la actividad 6.2, como la actividad 6.2, que ya está publicada y la tenéis ahí. Es como la 6.1, es básicamente como la 6.1, con la única diferencia que hay que ir llenando los palés. En la 6.1 ya hablamos de que aquí pueden llegar piezas metálicas o piezas de plástico. Si es pieza metálica, hacia un cuadrado, y si es pieza de plástico, hacia un círculo. Si es pieza metálica, lo llevaba a partir de aquí, o a partir de aquí, cogéis el valor que queráis. ¿Ah? Hay que saber más o menos hacia dónde crece la y o la x, porque claro, todo lo que he puesto yo aquí a lo mejor es, en lugar de sumar, es restar. Tenéis que saber hacia dónde crece la x. Si cogéis este punto como primero,
pues a lo mejor la X es restar y ahí es sumar. Si cogéis este punto como primero, este de aquí, de plástico, pues es al revés. En fin, yo cogería un punto que siempre fuera a sumar, para no liaros. No sé ahora mismo cuál es, si este o este. O este o este. Entonces fijaros hacia dónde avanza el eje X y hacia dónde avanza el eje Y, para que al final sea sumar y no tengáis que comeros el coco con esta formulita de aquí. Que siempre sea sumar. Pues el eje X, mira, lo tengo aquí. Yo creo que esto está ya en la gráfica. Entonces, si tengo aquí menos X y aquí más X, es que crece hacia acá. Y si tengo aquí menos Y y ahí más Y, es que crece hacia allá. Por eso, el punto inicial para que siempre sea suma debería de ser ese. Lo confirmáis de todas formas, pero como lo tenéis ahí, entonces habría que empezar en la pieza de plástico por aquí y las piezas metálicas por ahí, para que siempre sea sumar, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, es llevar las piezas y cargarlas de plástico aquí y las metálicas aquí. Aquí tenemos un palé de 4×3 y aquí tenemos un palé de 3×3. Y sería eso, con las consideraciones que teníamos en la práctica 1. En la práctica 1 tenemos estas entradas, o sea, estas salidas, que es la pinza del robot, que es I1, la cinta transportadora, que es KM1, es un relé que conecta KM1 a la cinta transportadora, el cilindro de barrera, que conecta a una electroválvula I2, el cilindro de mordaza, que es este de aquí abajo, que el cilindro lo hemos llamado cilindro B, que es la válvula I3, y los 3 pilotos, rojo, ámbar y verde. No utilizaremos los 3, pero bueno, por lo menos 2 sí que lo vamos a utilizar. ¿Son los cilindros molestables? Son molestables, todas las electroválvulas, sí. Las entradas, vamos a utilizar, no todas, pero sí algunas. Por ejemplo, el pulsador de inicio S0, que será el pulsador verde. El interruptor S1, que es este, para mando continuo o manual. Mando continuo o ciclo a ciclo. En ciclo a ciclo tenemos que pulsar un pulsador cada vez para servir una pieza. El ciclo, lo repito con lo mismo que dejaba en la 6.1, es empieza moviéndose la cinta. Si hay pieza aquí, al principio, antes de la cinta, antes del cilindro, y no la hay al final, el cilindro dejará pasar una pieza. La pieza pasa por el detector inductivo primero y luego llega al final al detector capacitivo. Aquí os indicaré algo también para que os ayude. Cuando haya pieza en el detector capacitivo, el robot va a cogerla, la coge con la pinza horizontal y la deposita en la mordaza. Y se levanta. Entonces la mordaza cierra. Cuando cierra la mordaza, aquí hay un detector de presencia de pieza, que me ayudará a decir que hay una pieza ahí. Y que está la mordaza. Entonces, si está la mordaza cerrada y hay pieza, porque si no hay pieza por un error, no debe hacerlo, va con el rotulador y dibuja lo que tenga que dibujar. Si es plástico, un círculo, y si es metálico, un cuadrado. A continuación, coge la pieza con la pinza vertical, no con la horizontal, y la lleva a la posición del palé, a la que le corresponda. Y luego vuelve a la posición inicial. Cuando esté en la posición inicial, se inicia otra vez el funcionamiento de la cinta. Y desde que coge la pieza, en el momento que la coge, la cinta ya se ha parado. ¿De acuerdo? Es más, cuando llega aquí una pieza al final, la cinta se tiene que parar. Entonces, el robot va por la pieza, la deja ahí, se amordaza, se dibuja y se recoge, se abre la pinza y se lleva a la posición. Y cuando ya el robot va a la posición inicial, o mejor, casi cuando la deja ahí para no perder mucho tiempo, puede ponerse en marcha la cinta. Pero bueno, también puede ser ir el robot a la posición inicial, ponerse en marcha la cinta, deja pasar una pieza, pasa por el detector inductivo. Si el detector inductivo se activa, la pieza va a ser metálica. Por lo tanto, hay que hacer ahí una cosita para trabajarlo, porque no llegan las dos a la vez. O sea, no llegan las dos a la vez. Ahí hay un bucle que está esperando a que llegue el detector capacitivo, pero si antes de llegar al detector capacitivo habrá un if por ahí o algo, se ha detectado el detector inductivo, podemos utilizar una variable de bandera, o un flag que se llama, para indicar, oye, como ha pasado por el inductivo, esto ya es metálica. Ya cuando llegue ya va a ser metálica. Y luego utilizar esa bandera para que el robot dibuje el cuadrado del círculo y lo lleve a un sitio o a otro.
Pues, por lo tanto, eso no es difícil, aunque esté el detector inductivo ahí. En el periodo de espera hasta que llegue el capacitivo, simplemente hay que poner un if y utilizar una bandera, metálica o no metálica. Y luego esa bandera se utiliza para el resto. Bueno, más o menos sería así. Cuando un palé esté lleno, imaginaos que hemos llenado el palé de plástico y todavía estamos por llenar el palé metálico. Si la pieza que llega es de plástico, esto está escrito ahí de otra forma, pero yo lo voy a decir. Si la pieza que llega es de plástico, no la podemos poner, lógicamente, porque está lleno. Entonces, cuando se llena el palé de plástico, se activa aquí un piloto. Que lo indica aquí. Se encenderá la luz ámbar. ¿Vale? Y no se paletizarán más piezas hasta que se pulse el pulsador reset de plástico, que es donde una de las entradas que se definen aquí. Hay un pulsador reset plástico y otro pulsador reset metálica. Entonces, si el palé de plástico está lleno, o el metálico, se activará la lámpara correspondiente. Y no se llenará más de plástico o más metálica hasta que se pulse reset plástico o reset metálica. Que entonces se apagará la luz y ya sí que podrá ir a coger la pieza. ¿Vale? Es otra consideración. Bueno, he querido facilitaros la tarea poniéndoos al final, incluyendo una tabla que también serviría para la 6.1, que no la puse, pero para facilitaros la tarea, indicando las entradas y las salidas que intervienen, el número de orden de la entrada y el número de orden de la salida. Con el número de orden me refiero al panel ahí que hay con interruptores de entrada 1 a entrada 16, que siempre es el número de orden, y el número de mapeo, que es el que tenéis que considerar a la hora de configurar el device net, ¿vale? Porque habrá que primero configurar el device net con todas esas entradas y todas esas salidas para luego utilizarlas, darles un nombre y demás. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la actividad 6.2, que es como la 6.1, nada más que palitizando, con la cual ya podéis ir trabajando a nivel de diagrama de flujo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, con esto daríamos prácticamente por terminadas, ya digo, todas las exposiciones teóricas.